Hola, buenas tardes a todas y todos los aquí presentes, a quienes nos acompañan en redes sociales. Vamos a dar continuidad con nuestra tercera sesión del primer coloquio internacional intitulado Teoría Social, Teoría Crítica y Administración. Estamos transmitiendo desde la sala Luis Inostroza y Héctor Núñez del Departamento de Administración de Huamascapotzalco. Nuestro invitado para esta tercera sesión es el doctor Antonio Sarur. Bienvenido. Licenciado en Administración, maestro y doctor en Estudios Organizacionales. Es profesor e investigador del departamento de esta universidad. Es miembro fundador. Pertenece al área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento también de Administración y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. El título de la ponencia que nos va a presentar el doctor Sarur es La subjetividad bajo el análisis administrativo. Doctor Sarur, bienvenido. Adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes, todos, todas. Primero señalar que lo interesante de este tipo de actividades, de propuestas, de formas de reunir distintos pensamientos es la capacidad que nos queda de reflexionar una serie de cuestiones que lo había comentado anteriormente, una serie de cuestiones que desde la soledad es muy difícil trabajar. En ese sentido, efectivamente, en el marco de lo que hemos hablado, voy a plantear ahora lo que es mi camino a lo que llamamos el pensamiento crítico por la vía de reflexionar la ciencia funcional. Y como efectivamente la ciencia funcional ha devenido en obsoleta e insuficiente por sus propios méritos y también cómo se renueva permanentemente hasta que se dispara en una serie de propuestas, muchas de ellas de carácter muy bizarro. Me refiero entonces a la subjetividad bajo el análisis administrativo, en particular reflexionar sobre dos asuntos: administración y gestión. Primero señalar, en 1974, en su clásico Administración y Gestión, el autor soviético Mikhail Vishnyanin se propone reflexionar sobre asuntos de la problemática administrativa de las organizaciones y sobre el asunto de la gestión en el ámbito del capitalismo. Aunque en el texto comienza elaborando su idea de gestión en la esfera del socialismo entonces existente. Sin embargo, lo relevante aquí es que al confeccionarla a la gestión, dota al concepto de una dimensión histórica y nosotros agregamos política, hay formas de decir las cosas, e ideológica que exceden el concepto de administración, ya que el autor percibe a la gestión como el asunto, en el caso soviético, de enderezar la rectoría del proceso de desarrollo y de la producción social, que incluye además los procesos y los servicios a la vida cultural, a la literatura, al arte, a la sanidad, la educación pública y a la actividad de los organismos de dirección de diferentes niveles. Es decir, entiende el asunto de la gestión en un sentido mucho más amplio que la administración, puesto que la gestión comprueba históricamente las formas específicas que asume la administración, es decir, su esencia, las propias peculiaridades que asume y a dónde se dirige. En ese sentido, y respecto del capitalismo, refiere a las diversas corrientes que configuran eso que le llamamos el pensamiento administrativo del siglo XX, particularmente los trabajos que se producen desde el positivismo y el funcionalismo en Estados Unidos, que en nuestra lectura
son dos cosas a la vez. Son gestión en tanto que son una producción histórica, política y también ideológica, pues no elaboran la tecnología administrativa correspondiente desde la neutralidad. Es más, al mismo funcionalismo se le tiene o tiene un sustrato que se le señala de carácter ideológico. Si no asumen y configuran una forma de ver el mundo y no en pocas veces han traspasado el marco de las organizaciones, particularmente las organizaciones empresariales, para trasladar los valores que promueve al ámbito social, así elaborando a la formación social como una sociedad organizacional en que predomina una forma de orden racional, de libertad, y donde, de acuerdo con Michael Reed, las estructuras, como en el caso de las empresariales, se subyugan los intereses individuales en objetivos colectivos para indicar la interpretación moralista de los efectos nocivos de la separación y la necesidad colectiva de no hacerlo, o la concepción moral develada que ocurre con la propuesta de la administración científica para confrontar las dificultades sociales que provoca la división entre patrones y asalariados. Resuelta en la superioridad de la cooperación fraternal frente al egoísmo, como una afirmación que sirve, como dice Gramsci, a señores y a bandidos, o la superioridad del conocimiento científico sobre el tradicional o el diseño de la forma estructural o meritocrática en la necesidad de tener un jefe que sepa lo que quiere y cómo obtenerlo. Todas fórmulas, entre muchas otras, que se filtran al discurso social y en el sentido común, donde fueron asumidas como parte del sistema de ideas en que se piensan las relaciones entre los individuos y sus condiciones reales de existencia, y que con el business managerialismo cobrarían la dimensión de forma ideológica dominante, a lo cual habré de referirme adelante. Para Fayol, efectivamente, la gestión tiene otra dimensión diferente de la administración, ya que la gestión efectivamente abarca la administración y define además la llamada función social de las empresas. Función social que, por supuesto, no es una cuestión que se produce en el vacío y sin una finalidad específica, en la que sí parece alojar la Fayol, y que es sacar el máximo provecho de los recursos de que se dispone, además de que la administración, revela Fayol, posee un sentido práctico en tanto que es una de las 6 funciones esenciales que componen el concepto de gestión. Así entonces, la administración implica lo administrado y a la tecnología administrativa con recursos para la dirección de organizaciones, particularmente las empresariales, entendiendo que dirección no es exactamente gestión. Dirección es una función, como también las otras funciones del llamado proceso administrativo. La dirección se descompone en tareas específicas que revelan sí su carácter producido bajo determinadas condiciones sociales que definen su contenido, que en el caso de la dirección como función indica 2 cosas. Por un lado, la necesaria conducción que requiere toda actividad colectiva, que bajo el capitalismo adquiere particularidades
ya que fija las condiciones de la cooperación determinada conforme a un fin que la distingue de otras formas históricas de cooperación. Y por otro lado, corresponde a la dirección encaminar los esfuerzos para la contribución máxima al logro de objetivos de las organizaciones mediante una serie de instrumentos de la técnica administrativa que incluyen el diagnóstico, el proceso para la toma de decisiones, el ejercicio del mando, la motivación, comunicación, liderazgo y diseño de formas de influencia. Recuperando a Shiani en su recorrido alrededor de las corrientes o escuelas del pensamiento administrativo, que es también y en cierta manera, como Ibarra lo menciona, hacer un recorrido por la historia del capitalismo, Shiani termina situándose en lo que Toffler llama el fin del mundo estable, que es el del agotamiento del capitalismo industrial masificado, que implicó, además o por ello, el agotamiento de lo que Toffler llama las viejas formas de pensar, las viejas fórmulas, dogmas y la ideología que, a pesar de haber sido funcionales, comenzaron a ser improcedentes y a hundirse en las crisis sucesivas de carácter económico, político e ideológico en que se debate el capitalismo hasta el consenso de Washington, y particularmente con el desarrollo de un nuevo modelo, el del capitalismo neoliberal, donde se produce una transformación en el modelo de acumulación que transita de la producción en masa y el consumo masivo a la desmasificación, la centralidad del consumidor y el mercado, y a la innovación como línea clave de avance. Con la desintegración del modelo del capitalismo industrial, comenzaron a aparecer gurús por doquier que en el entrecruce se disputaron la concepción del fenómeno administrativo, como la teoría de roles, la teoría de la integración, la administración por objetivos, etcétera. Así entonces, aparecen además otras elaboraciones fundamentales para la comprensión del momento, como las de Teodoro Levitt en torno de lo que llama la miopía de la mercadotecnia, y particularmente estas que habrán de ser significativas para nuestro planteamiento, las que elabora Peter Drucker, que señala la emergencia de una nueva corriente de pensamiento administrativo llamado el business management, que en términos de Luc Boltanski y Eve Chapello es desde donde se construye el nuevo espíritu del capitalismo, y para Golejac se elabora a la gestión como fundamento ideológico de la llamada sociedad posmoderna, que es la que emerge del capitalismo industrial. Efectivamente, la fabricación fue el eslabón estratégico del capitalismo industrial masificado, dominado por los ingenieros, comprometidos en crear la estrategia centrada en la función fabril, la producción en serie como instrumento para la competencia exitosa calculada en la eficiencia y los costos bajos, que determinan las decisiones y la opción estratégica de las empresas, restringiéndose entonces a asuntos de las instalaciones, máquinas, herramientas, procedimientos, línea de producción, personal, planes y controles, y donde los temas respecto del mercado tienen que ver con superar las deficiencias técnicas de los productos, aún con costos bajos, que limitan la competencia solamente entre productores, con lo que la función del mercado está supeditada a los procesos de elaboración y producción, lo que señala
entre otras cosas, el principio del agotamiento del modelo del capitalismo industrial que se articuló en torno de costos bajos y producción elevada en algo que se piensa como una opción incompleta, que sin ser del todo falsa, muestra la prevalencia de la fabricación con orientación técnica que se prolongó para entonces suficientemente y comenzó a producir una serie de problemas que los enfoques de fundamento matemático persistieron en anunciar una nueva época para el capitalismo, y esa nueva época desde ese tipo de enfoques no alcanzó a producirse y por supuesto ni a resolver los problemas que el capitalismo industrial manifestaba en esos momentos, y que además la aparición de las computadoras hacía abrigar esperanzas. No sucedió así. El modelo se hundió en una crisis de sobreproducción con las dificultades en la salida de la producción de varias ramas, que luego se generalizó en crisis sucesivas en las ventas, estancamiento y caída de la producción, crisis crediticia de las bolsas, aumento de los precios de los insumos, particularmente de los energéticos, creando cuellos de botella que en la aparente paradoja tiene que ver con la producción como causa de los problemas que primero desde las organizaciones empresariales se piensan como la incapacidad de los gerentes que carecen de los recursos de la especialidad técnica de los ingenieros o errores en la mecánica administrativa, lo que en términos de nuestra propuesta de análisis remarca efectivamente que el asunto de la tecnología es un asunto que se elabora en la amplitud ideológica, económica, política de la gestión, pues la problemática administrativa excede a la falta de conocimiento de los gerentes sobre los sistemas de producción que cumple con los requisitos de las operaciones de producción y la estrategia empresarial orientada hacia adentro, es decir, a la producción. Y por tanto, la ventaja se plantea entre proyectos de fabricación, según los expertos de eficiencia que fueron formados en la Escuela de la Administración Científica Tayloriana Fordiana. Para Taylor, en la comparecencia ante la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para investigar el sistema Taylor y otros de la Administración de Talleres en enero de 1912, su administración científica no es lo que sí es, dice Taylor, no es un sistema nuevo de expresar en números los costos, ni una nueva forma para pagar a los obreros. No es asignar un cronómetro a un trabajador, no es un estudio de tiempos, no es un estudio de movimientos. En realidad lo era. Durante la mayor parte del siglo XX, el hincapié técnico produjo una orientación hacia adentro, hacia los costos, el uso de las máquinas y las herramientas, que privilegió a los ingenieros, inhabilitando a los gerentes administradores respecto de las decisiones y en la comprensión de las modificaciones que sustancian la economía capitalista en los atributos emergentes para la producción y los intentos de reorganización del capitalismo, que inclusive tienen que confrontarse con los propios intereses de los grandes capitalistas que se rehusaban a abandonar las viejas formas, las viejas ideas y formas de ver al mundo. En los 60 se terminó la estabilidad y los mitos del capitalismo masificado, que se agota en su base material con la decadencia del modelo de acumulación, expresa también el derrumbe en otras dimensiones,
en las de la estructura social como el ámbito político, ideológico y por supuesto, y desde ahí, respecto de la gestión y la tecnología administrativa. Para Larry Greiner, el asunto de las organizaciones y su desarrollo está atravesado por lo que llama fuerzas históricas que lo cruzan y moldean, y a pesar de ello, los gerentes suelen pasarlo por alto, donde ahora serán las llamadas fuerzas externas las que habrán de determinar el eslabón estratégico del capitalismo, sustanciado ahora en la desmasificación de la economía industrial y en la individualización creciente como mecanismo desmasificador que propicia el tránsito de lo colectivo a la elaboración de sujetos en categorías de mercado que los expresa en tantos segmentos de consumidores. En un nuevo escenario donde el consumo o desde el consumo se organizan las formas de ver al mundo, la racionalidad económica, los discursos, las identidades, el proyecto de nación, los intercambios culturales. Las instituciones se elaboran en el nuevo modelo en la centralidad o respecto de la centralidad del mercado y el consumo renovado e incesantemente insatisfecho. Durante la década de los 60 y gran parte de los años 70 del siglo pasado, el modelo del capitalismo industrial terminó agotado y se debatió, como señalé, en una serie de crisis sucesivas que se expresaron en diferentes ámbitos, donde el modelo fue puesto en cuestión respecto de sus resultados, lo que precipitó una serie de transformaciones respecto del modelo de acumulación, pero también en otros ámbitos de la estructura social. Fue principalmente durante la década de los 70 que diversos colectivos en el mundo pusieron en cuestión la normalidad, los valores y las instituciones dominantes de la sociedad capitalista. La disidencia del modelo salió a las calles de las grandes ciudades del mundo occidental, principalmente articuladas en diferentes corrientes de lo que se llamó la lucha por los derechos civiles para confrontar las distintas formas de desigualdad, opresión, explotación, racismo, discriminación sobre las mujeres, sobre las minorías raciales y sexuales y las consecuencias que el sistema dominante había impreso respecto del medio ambiente. Con la movilización de millones de personas en el mundo, las tradiciones, la moral, las instituciones, las convenciones, las identidades, la racionalidad, las formas culturales e ideológicas fueron sometidas a la crítica para subvertirlas en tanto elaboraciones del modelo en que reposó el capitalismo industrial y que comenzaron desde ahí a experimentar una serie de transformaciones y desplazamientos que, como en la fábula del zorro parafraseada por Tomás Mojarro, el zorro, tras los ataques de sus detractores que así lo ponían en evidencia y viéndose acorralado y sin salidas legítimas, incluida la de mayor violencia, pues la guerra de Vietnam ya era suficientemente violenta y desastrosa, optó por quedarse tendido a la mitad de la calle y expuesto patas arriba, y haciéndose el muerto, admitió ser escudriñado por las disidencias que al verlo en esa condición le arrancaban parte del pelaje, le recortaban las uñas
y hasta varios de sus dientes y colmillos se extrajeron. Pero cuando los disconformes propusieron sacarle el corazón, el zorro, al escucharlos, se puso en 4 patas y al grito de "con el corazón no", salió disparado en medio del ruidero y los mirones que se agrupaban en torno de él, para luego el zorro refugiarse y recuperar las piezas perdidas y relaborarse en un nuevo modelo de acumulación más salvaje, que ahora promueve con la igualdad, la libertad, la democracia, la emoción en el consumo y nuevas formas de control que no hace evidentes, sino las asienta ahora todas en los cerebros de los sujetos como nuevo campo de batalla, donde se libra la batalla del control sin violencia explícita. En 1960, Teodoro Levitt, economista de la Escuela de Negocios de Harvard, publicó La miopía de la mercadotecnia, donde se elabora una postura que cuestiona al modelo de orientación hacia adentro, centrado en la producción masiva, para lo que elabora una propuesta desmasificadora que concentra la atención en lo que sucede afuera de la producción y fundamentalmente respecto de la centralidad de las necesidades de los consumidores ante el fracaso de las ventas fundamentadas en la superioridad del producto, la creencia de que la ampliación estaba asegurada por el crecimiento exponencial de la población y por ende la necesidad de productos de que no existen además sustitutos, y la fe en que la producción en masa y la ventaja de costos decrecientes y la mejora de un mismo producto casi hasta la perfección garantizarían la eternización del modelo. Sin olvidar, obvio, el papel de la ganancia, Levitt propone sustituir la actitud que llama de autoengaño de las utilidades sin fin de la producción masiva derivada de los bajos costos de un modelo que comienza a ser obsoleto, por lo que propone la idea de sustituirlo con un enfoque hacia afuera, y el enfoque hacia afuera tiene que ver con las necesidades de los consumidores. Explícitamente, Levitt propone utilizar la astucia suficiente para satisfacer, crear e incitar las necesidades de los consumidores y salir de lo que Kotler llama el producto débil, que se centra en la diversificación respecto del mismo producto en lugar del reconocimiento de las necesidades diversas de diversos segmentos del mercado disímiles. Respecto de todo lo que hasta ahora he descrito, es indispensable señalar que por razones del espacio que dispongo, y creo que ya me excedí, no recupero todos los componentes de un amplio complejo. Es más, no elaboro lo que el mismo Drucker reconoce en su momento respecto los modelos del toyotismo y otras tecnologías de gestión del trabajo, y que llama el fenómeno japonés respecto del ejercicio de la gerencia, la toma de decisiones, el equilibrio entre productividad, flexibilidad, costos y cambios en las empresas, además del desarrollo de administradores, donde los administradores japoneses se comportan, dice, de manera distinta a los de Occidente para elaborar la problemática organizacional y empresarial, y si bien prescribe no se debe imitar el modelo japonés, sí son dignos de contemplar los principios y bases del modelo, porque esa vertiente pudiera señalar caminos para resolver los problemas que entonces existían en Occidente, puesto que el proceso al que llama japonés se enfrenta sobre todo a la comprensión del problema, la acción y el resultado de la acción y el comportamiento de los sujetos involucrados. El fin del modelo del capitalismo industrial también marcó el agotamiento de la gran teoría organizacional y administrativa,
que se revelaron incapaces de rastrear los problemas y su variación, generar conocimiento y respuestas a los gerentes ante la creciente complejidad de la organización que pasa de la producción de productos físicos a la fabricación de símbolos y productos de rendimiento simbólico en la reestructuración de las formas que asume la vida social, donde los lazos de familia, los sujetos, las relaciones entre los individuos, la identidad, las instituciones, el trabajo, los mecanismos de control, la escuela y las organizaciones se transforman. Así pues, en el marco de la sociedad desmasificada, los gerentes pusieron en tela de juicio sus propias suposiciones respecto de la producción masificada y eficiente con relación a un mercado que se saturó de productos semejantes, básicamente iguales, que terminó descompuesta en segmentos crecientemente especializados respecto de necesidades diversas que abarcan la elaboración de diferencias y similitudes en el ámbito de valores simbólicos y estilos de vida que desde ahí se elabora. La importancia de las aportaciones de Peter Drucker en este contexto resultan fundamentales para la reelaboración del capitalismo neoliberal. Peter Drucker fue un abogado de origen austriaco a quien se le reconoce como el autor más relevante de esta corriente de pensamiento que emerge por ahí de los años 70, denominada como el business managerialismo, que va a examinar a la administración como una actividad práctica y a la actividad del gerente como fundamental en toda empresa, donde se entiende el significado social de la gerencia en cuanto función específica del capital. Y el criterio de ganancia es el que le asigna significado y permite entender los asuntos relativos al control y manejo de las resistencias, el diseño de la estructura, la organización del proceso de trabajo, el proceso de toma de decisiones, las funciones técnicas, directivas, los planes, los objetivos, la formulación de normas, las exigencias de innovación, el producto concluido, etcétera. El business management es la corriente del pensamiento administrativo que se origina en los trabajos de Peter Drucker como gerencia, tareas, prácticas y responsabilidades, y en el práctica del management, publicado originalmente en Nueva York en 1954. Gerencia es el texto icónico que da origen a la corriente del business managerialismo, donde desde el prólogo Drucker se planta frente a la emergencia crítica del capitalismo industrial y enfatiza que su trabajo no es rebelión contra la autoridad, que su trabajo no está a favor de la moda de la rebelión que estaba muy vigente entonces. Además de que él no habla de derechos, sino de responsabilidades, y que no se trata de que cada cual siga su camino o de que haga lo que quiera, sino en lo que pueda rendir. Dice que la sociedad heredada del capitalismo industrial es una sociedad de instituciones confiadas a las grandes organizaciones, sobre las que, dice, minimizando, hubo preocupación entonces y por eso la respuesta airada, pero no se puede prescindir de ellas, como los luditas modernos destructores proponen, pretendiendo destruirlas, evidentemente, lo cual nos llevaría a desembocar en la tiranía, más que en la democracia, la libertad, el pluralismo y la dignidad de las instituciones. Y justo es ahí donde aparece la administración y su foco, que son las tareas. Entienda la administración como tareas. La administración es efectivamente pragmática.
y está en razón de la eficiencia, y la gerencia junto con la administración refieren a una dimensión pragmática cuya principal responsabilidad es guiar la actividad humana mediante el diseño de lenguajes, programas, reglas, instrucciones para ser procesados por hombres, señala él nada más, y máquinas. Además, se entiende a la administración como una disciplina, es decir, un campo organizado de conocimientos, inserta en la cultura que los gerentes plasman socialmente. Reconoce entonces a la administración como un hecho fundamental de nuestro tiempo y a la organización como su espacio de realización, donde describe además a la administración como una función objetiva que desarrollan los gerentes y cuyo boom se produce en el fin de la era del capitalismo industrial por el agotamiento de ese modelo con el que se inicia la era del gerencialismo centrado en el mercado, donde desde la administración, a la que ya definió como pragmática, elabora una idea de gestión además, en tanto que la gestión, que no es administración, alude a una cultura, a un sistema de valores y creencias que son instrumentados por la administración para lograr valores, aspiraciones y las tradiciones de los individuos y la comunidad, y sirva además, señala pretenciosamente, a los propósitos comunes de la humanidad. Drucker elabora a la gerencia como institución. Es distinta y predominante. Es un hecho social, dice, y es un órgano de la sociedad encargado de hacer productivos los recursos y su competencia. Será un valor decisivo, dice, para el mundo libre. La gerencia es la dirección de la empresa comercial, cuya función es la realización económica, es decir, producir resultados económicos, aunque puede modestamente, dice él, producir otros, como la felicidad. La gerencia es un asunto de competencia, pero no es, dice, una ciencia exacta, lo que hace de la gerencia un hecho de arte. El management es la respuesta a los supuestos en los que se fincó la teoría y práctica de la dirección del capitalismo industrial que reivindicó el modelo tayloriano, cuyas insuficiencias y puntos ciegos operaron en contra, pues mientras Taylor habló de productividad, nunca la definió. Resumiendo, el gerencialismo para Drucker sí representa una cultura, un sistema de valores y principios, por lo cual, dice él, la sociedad logra sus propios valores y que sus credos sean productivos, por lo que la dirección de empresas es además un puente entre una civilización que se hace mundial y una cultura que expresa las diferencias que la gerencia se encarga de armonizar debido a los fines comunes, dice, de la humanidad. Como ciencia y como disciplina, la dirección empresarial es en tanto como ciencia y como disciplina de la humanidad, la dirección empresarial es tanto una declaración de principios que puede probarse, dice, y valorizarse objetivamente como un sistema de ideología y experiencia. El gerencialismo, en ese sentido, metodológicamente, según lo que él señala, es una ciencia objetiva y marco de valores que se pueden objetivar en un análisis cuantitativo. Aquí recupero a Gramsci cuando se refiere a Maquiavelo y a Lenin en la parte en donde entiende al príncipe como un libro viviente que, guardadas las proporciones, parece ser lo que intenta Drucker con sus trabajos,
quien además construye al gerente como un personaje mítico que encarna a la institución y lo define como el más relevante de la contemporaneidad, donde el gerente se revela como una especie de condottiero representante de la voluntad colectiva que tiene un fin determinado que no es representado en el trabajo de Drucker más allá del uso eficiente de los recursos sin sentido, y donde la práctica del management y el management despiertan y ya sin abordar a Gramsci una fantasía casi artística, en tanto que el gerencialismo no es una ciencia exacta, sino también un arte. Así, en el capitalismo neoliberal, el gerente se convierte en mito y puede ser estudiado como mito y, por tanto, digo yo, como una forma ideológica, junto con el managerialismo, donde la invocación al mito se traduce periódicamente en diferentes héroes de la gestión y a la gestión misma como forma ideológica dominante en el neoliberalismo, y donde su realización máxima elaboran Boltanski y Chapello en el texto publicado originalmente en 1999, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, donde a partir del concepto de ciudad, Boltanski y Chapello construyen un marco analítico guiado primero por la presentación de 6 textos paradigmáticos representativos del etos del capitalismo. Y creo que ¿cuánto llevo? Porque todavía 10 minutos. Sí, no, perdón. Todavía hay tiempo, porque tengo la impresión de que he hablado, o he leído más bien suficiente. Bien, en ese sentido, donde a partir del concepto de ciudad construyen un marco analítico guiado primero por la presentación de 6 textos paradigmáticos representativos del etos del capitalismo de San Agustín, Bossuet, Hobbes, Rousseau, Smith y Saint-Simon, que corresponden a las primeras 6 ciudades: la ciudad inspirada, la ciudad doméstica, la ciudad de renombre, la ciudad cívica, la ciudad mercantil y la ciudad industrial. La 7ª ciudad es la ciudad por proyectos, que representa el espíritu del capitalismo contemporáneo, y para ello proponen una serie de textos paradigmáticos de gestión empresarial en Francia que expresan el etos del capitalismo de nuestros días y a los que sin duda debieron agregar la gerencia de Drucker. Pero ello, el que no lo hayan agregado, no le resta validez a su trabajo, en la medida en que por años esas revistas fueron la fuente de sabiduría gestionaria, entre comillas, que hoy se elabora en la vertiente de la filosofía del éxito. El objetivo del trabajo de Boltanski y Chapello es presentar los cambios ideológicos que han acompañado las transformaciones que el capitalismo ha experimentado, particularmente después del año crítico de 1968, en que el sistema fue sometido a una serie de observaciones que impulsaron transformaciones que han reorganizado el capitalismo. Esta reorganización ha estado acompañada de lo que los autores llaman una profunda transformación en el discurso de gestión. El espíritu del capitalismo parten ahí de proponer una definición mínima de lo que entienden por capitalismo, y que es la que nos va a permitir entender el discurso de gestión como un mecanismo histórico que suministra un modelo persuasivo para organizar y entender procesos sociales inserto en la totalidad estructural. Los autores asumen ideología no en tanto que máscara con la que se intenta encubrir la realidad, sino el espíritu es más bien el aparato justificatorio que el capitalismo utiliza para movilizar a los individuos en torno de su proyecto que mantiene y legitima el orden existente. El discurso del management es hoy la ideología dominante que se presenta sustentado en la ciencia económica, en la matemática, y por tanto carente de argumentos subjetivos ideológicos
que permiten llevar los problemas de gestión al ámbito del análisis cualitativo. En la medida que la ciencia económica, se dice, es metodológicamente objetiva y en tanto que ciencia positiva está alejada de influencias ideológicas y orientada a la búsqueda de la eficiencia y la eficacia y al bien común, la gestión se presume, por tanto, ideológicamente neutra, intrínsecamente positiva y ligada al orden de los fenómenos naturales. Este es parte de un trabajo muy amplio que estoy elaborando y que se encuadra justamente en la recuperación de los planteamientos que hace la ciencia funcional alrededor del fenómeno administrativo, como lo comentaba ya anteriormente. En ese sentido, trabajo o trato de ubicar a la ciencia funcional en los desarrollos que ha tenido a partir de la emergencia de eso que se llamó pensamiento administrativo y cómo son las propias incapacidades y las propias insuficiencias de esa ciencia las que se revelan en determinados momentos del desarrollo histórico del capitalismo y del propio que se llama pensamiento administrativo. Ubico sí un momento de quiebre. Ese momento de quiebre tiene que ver con lo que llamo agotamiento del modelo industrial y la emergencia de un nuevo modelo de acumulación que deviene en lo que hoy llamamos neoliberalismo. Y cómo a partir del quiebre de lo que se llamaría la teoría clásica, en su caso de la organización o en su caso de la administración, de fundamento básicamente funcional, los gerentes, las organizaciones se encuentran en los años 70 sin recursos para contender la serie de transformaciones que se están operando en el entorno y que son precipitados o tienen su fundamento básico en las insuficiencias ya del modelo del capitalismo industrial para seguir generando ganancias crecientes. Ahí entonces se desliza el capitalismo en una serie de crisis sucesivas que, como mencioné, terminan desembocando en eso que se llama el consenso de Washington, con lo que el consenso de Washington expresa respecto de la remodelación del orden, de un nuevo orden que tiene que ver con el fundamento tecnológico, la privatización, la dominancia del mercado y el achicamiento del Estado, entre otras cuestiones. Junto con ello se va elaborando, comienza a elaborarse, digo yo, fundamentalmente desde Drucker, y desde Drucker fundamentalmente desde su texto La gerencia, una serie de elaboraciones que articulan dos asuntos que entiendo elabora como diferentes y que yo de alguna manera estaría de acuerdo como diferentes, que son la gestión y la administración, donde a la gestión corresponde una función axiológica que va a dotar a la administración de una serie de valores, pero también refleja, o la gestión en sí misma es la expresión misma, es el resultado de un determinado proceso histórico que además adquiere dimensiones de carácter cultural, ideológico, político y evidentemente tienen un sustrato económico determinante. Es ahí entonces, desde las elaboraciones originales de Drucker, que hago el planteamiento de la emergencia de esta nueva corriente del pensamiento administrativo que denomino el business managerialismo, que dota de centralidad a la figura del gerente,
y que desde ahí comienza a gestarse, a generarse a la ideología que yo llamo gestionaria managerial como ideología dominante, que va a propiciar una serie de transformaciones en el mundo, y donde esa forma ideológica, en tanto forma ideológica dominante, va a permear prácticamente todos los aspectos de la vida social. Y de acuerdo con Goleyac, hoy prácticamente todo se gestiona, todo se administra, aunque entendería yo, después de algunas revisiones, que el managerialismo originalmente elaborado por Drucker ha venido hoy a reelaborarse en nuevas propuestas que tienen que ver con eso que se llama la filosofía del éxito, donde hay todo un catálogo de autores que desde el mundo de las ideas van a plantear que el mundo se puede plantear así, desde el mundo de las ideas, y cuyos textos plagan hoy prácticamente todo el apartado de textos que corresponden, según esto, a la administración. En las librerías, en los apartados de textos para la administración, lo que encontramos básicamente son todos estos textos de superación y teoría y filosofía del éxito. Gracias. Excelente, un aplauso. Muchas gracias, doctor Sarur. Sin duda nos hace una reflexión pormenorizada de las rupturas que ha tenido el pensamiento administrativo, vinculándolo justamente con las coyunturas históricas de desarrollo del proceso de producción de capitalista de producción y consumo en masa, cómo hay un quiebre y agotamiento del pensamiento administrativo. Y me gustaría nada más recuperar unas cosas, unos temas que me llaman mucho la atención. Dice, hay un quiebre en los 60s. En la década de los 70s hay colectivos que empiezan a cuestionar la normalidad de los valores de la sociedad capitalista, y es una disidencia que sale a las calles, pero me parece de una forma muy aguda como lo plantea usted. Dice, la crítica, a pesar de ser fuerte e importante, propicia el arrojo de un modelo más salvaje. Entonces es interesante las paradojas que va teniendo este modelo, pero dentro de este modelo más salvaje aparece una nueva forma de management, el cual hace más sutiles los mecanismos de control, ¿no? Y de construcción de subjetividades. Eso es interesante, y usted lo acaba de mencionar, cómo la producción incluso de literatura se vuelve, literatura vinculada a la administración, se vuelve vital la figura del management como nuevo actor protagónico de la historia. Y lo dijo de una manera también, me parece interesante, recuperando a Drucker, cómo la gerencia como institución se vuelve el órgano encargado de hacer, bueno, de ser el puente entre la civilización, que dice se hace mundial, parece que hay un proceso civilizatorio homogéneo mundial, y las empresas son las que tienden ese puente y son las encargadas de armonizar la heterogeneidad cultural, ¿no? Sí. Es allí que cobra centralidad la figura del management como de este nuevo orden mundial, y que justamente Boltanski y el otro autor, se me olvida su nombre, Chapelle, ajá, en el libro El nuevo espíritu del capitalismo, van a poner en cuestión, ¿no? Pero bueno, yo no me extiendo más, le cedo la palabra a los aquí presentes, o si hay participaciones vía streaming, ¿no? Bueno, doctor Carlos, adelante. Muy bien, no, muchas gracias, felicito al doctor Antonio Sarur, es un erudito, más, no me cabe duda, hizo un repaso impresionante, ¿no? De autores y temas y problemas, pues de la administración, yo diría de las ciencias económico-administrativas y del capitalismo, ¿no? Realmente fue
existiendo múltiples niveles de análisis de los cuales uno aprende, pero me gustaría centrarme como en uno o dos que tienden hacia el final y resaltarlo tal vez, que era un poco lo que discutíamos, ¿no? En la plática pasada, que al final de cuentas el conocimiento funcional, las ciencias funcionales, tiene una vigencia y esa vigencia pues es histórica, no depende incluso de las propias ciencias funcionales, sino de circunstancias que me pareció muy relevante ahorita que usted mencionó, son circunstancias económicas, políticas, sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un análisis de cualquier campo disciplinario, el contexto es central, en este caso. En este caso es el tema de la administración y su contexto, así como punto de ruptura, es el agotamiento, ¿no? De un tipo de acumulación capitalista que se expresa en los años 70 y la emergencia del modelo neoliberal, ¿no? Entonces estamos hablando como de un tipo de keynesianismo versus neoliberalismo, ¿no? Y cómo a partir de ahí la propia administración se tiene que redefinir y se redefine por este agotamiento, por un lado, y por otro lado, por las nuevas aspiraciones, propuestas, concepciones ideológicas y disposiciones también técnicas, ¿no? Empresariales, estatales, que el modelo neoliberal va inventando, ¿no? Creando y imponiendo a partir de su expansión en diversas partes del planeta, ¿no? Entonces, llegamos al tema así interesante de la gerencia y de la gestión, ¿no? Que desde la primera conferencia hoy discutíamos, ¿no? Bueno, usted planteó, y creo que sí es muy, muy relevante, porque entonces me da la impresión, tal vez sea un error, pero ahorita usted me corrige, que al final de cuentas, con esta idea de la sociedad postindustrial que emergerá en pleno neoliberalismo, eh, el gerente o la gerencia va a cobrar un papel fundamental. Como dice usted, aquí pareciera ser que hay una filosofía del éxito, ¿no? Que hay nuevos valores, ¿no? Que va a transmitir una función o va a tener una función axiológica, ¿no? Que dan cauce a un nuevo proceso histórico, ¿no? Dan un tipo de cultura, de ideología, de principios políticos. Y sí, porque aquí el alcance de la administración, o como se está planteando el análisis, nos muestra los efectos sociales, ¿no? Políticos y culturales de la administración funcional, ¿no? Por supuesto, no los podemos dejar de lado, ¿no? Esto de la filosofía del éxito, pues es fundamental. Yo tuve por fortuna y por desgracia estudiar filosofía, ya en plena época neoliberal. Entonces me decían, oye, ¿tú que estudias filosofía? Así clásico, ¿eh? Me decían, recomiéndame un libro de superación. Era así permanente, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Napoleón Hill era su respuesta. No, a mí me da mucha entre risa y coraje. Porque no puedo entender que te pide un libro de superación personal, no, pero además no, ni siquiera Napoleón, ¿no? Sino de lo más barato, ¿no? Así que hubiera en ese momento, ya no me acuerdo, pero tengo una amiga en Ecuador que siempre me ha recomendado leer a Paulo Coelho, la doctora Tania Alexandra Chicaiza Villalba. Siempre dice, no, lea a Coelho. Entonces, yo creo que se referían a ese tipo de lectura, ¿no? Así, o aquí en México, nuestro pueblo mexicano, Cuauhtémoc Sánchez, o ¿no? Algo así, Cuauhtémoc Blanco, no sé ni cómo se llama, que al final de cuentas,
La última oportunidad y así, ¿no? Ese tipo de literatura, Ricardo Salinas. claro, Ricardo Salinas Pliego, pues pura, Ideas de su libro. sí, no, pura ideología, claro. Y entonces, esto es muy importante porque cuando se discute el alcance social de la administración, no es solamente a nivel de acumulación de capital, así tal cual. Podríamos, tal vez usando el concepto de Pierre Bourdieu de capital cultural y de capital social, y aquí me van a regañar los sociólogos, pero no me importa. Podríamos decir, no, se está produciendo un tipo de capital social y un tipo de capital cultural, por supuesto, porque estos libros, estos valores, ¿no? Esta concepción de cómo organizar la sociedad, pues tiene una repercusión en la forma de ser, de existir, de valorar, de concebirnos, ¿no? De vivir. De vivirlo, claro. Entonces creo que es muy importante este recorrido teórico que en principio no estaba pensando, ya llegué ahorita a eso, se estaba pensando el contexto, como para hacer un análisis, y este es un análisis brillante, por supuesto, de la administración como un campo disciplinario, se requiere un contexto. Si no ponemos un contexto, no comprendemos a la ciencia funcional y su relevancia y su pertinencia, ¿no? Creo yo que aquí está muy, muy claro esta idea de cómo va emergiendo Drucker, ¿no? Cómo dar respuestas a problemas que de repente la administración clásica, por llamarla de alguna manera, No tenía. no podía, ni siquiera se los podía plantear, ni mucho menos. Y que por otro lado el modelo de competencia, de acumulación que el neoliberalismo va imponiendo, pues va requiriendo nuevas formulaciones, ¿no? Y creo que esta es una gran formulación. Me gustó mucho el planteamiento, aprende uno mucho, por supuesto, pero ya no es una pregunta retórica para no dejar el asunto así. Yo me preguntaría ante esta metodología, ¿no? Que estaba usted planteando y este recorrido histórico coyuntural de la administración, ¿qué seguiría para que la humanidad permanezca viva? Porque estamos ante un nuevo horizonte, que es esta idea de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Que el capital acepta que hay un gran problema. Y ante ese gran problema, creo que ni la administración clásica, ni la gerencia, ¿no? Tiene respuestas, pero sí creo que la humanidad requiere respuestas y no solamente requiere, yo creo que va a dar respuestas. Porque al final de cuentas, yo como veo el asunto, y siempre digo lo mismo, pero ni modo, es que la realidad se impone. Entonces, si hace mucho calor y hay sequías, la realidad se impone. Si llueve mucho y se inunda, se impone la realidad. Entonces empezamos a tener falta de alimentos, falta de agua potable, se inundan zonas muy marginadas, y ante eso los humanos no se quedarán expectantes a ver cómo y cuándo mueren. Ese es el gran punto, creo, también de la teoría social y de la teoría crítica. La respuesta de los humanos no necesariamente es consciente, a veces sí, a veces no, pero sí lleva a que los que estudiamos estos problemas tengamos que dar una posible utopía. Perdón, pero por ahí va el asunto. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctora Susana. Sí, gracias, doctor Salud, por su conferencia. Gracias. Interesante. Un recorrido amplio, ¿no? De lo que es la administración, cómo se construye, como bien decía el doctor Carlos Juan, en contextos específicos. Estos cambios que da, ¿no? Dice, bueno, de repente se muestran los cambios, el cambio contextual, social, económico, político,
muestran, ¿no? De repente los límites que tiene cierto modelo de administración, digamos, y emerge otro. Pero aquí me gustaría rescatar lo que mencionaba, ¿no? Empezaba, bueno, hablando de Taylor, y ahí hay una pretensión, ¿no? De construir a la administración como una ciencia. Y después cuando llega a Peter Drucker, ¿no? Y habla de la ciencia de la gerencia, ¿no? O como si fuera una ciencia. Creo que esto es interesante, ¿no? Cómo las ciencias funcionales también encuentran, o bueno, estas disciplinas, una legitimación, ¿no? En ese mismo contexto, o sea, cómo se legitiman como ciencia, a partir de qué, ¿no? Bueno, pues aquí vemos una utilidad pragmática y que tiene resultados, ¿sí? Que atiende problemáticas a lo mejor sí muy micro, muy concretas, pero que digamos que en esta lógica que va mostrando del modo de producción capitalista y en su devenir hasta el neoliberalismo, bueno, en los distintos modelos productivos que van a emerger de producción y de acumulación, también van a irse reformulando, ¿no? Estas propuestas de la administración funcional y en esta pretensión de ser ciencia, ¿no? Claro. De venderse como es la ciencia y también es así que resuelve problemas, ¿no? Muy prácticos en lo inmediato a lo mejor, pero funcionan y funcionan para mantener este sistema o este modelo de producción y acumulación. Entonces creo que nos deja digamos, este ámbito interesante, pensar a la administración, sí, desde el ámbito más funcional como algo que se legitima como ciencia a partir de los resultados que da Claro. en un ámbito muy funcional. Y bueno, en ese sentido también pensaríamos, ¿no? ¿Qué tipo de administración requeriríamos? O sea, para la vida, pensando en esto, ¿no? Más allá de estos resultados inmediatos, ¿no? En el ámbito de la acumulación. Bueno, ahora, ¿qué seguiría? Nada más. Perfecto. Y ya nada más aprovechando el puesto que ocupo ahorita como mediador, quisiera aprovechar, se me quedó ahorita en mis notas, estaba viendo como gerente. Y la riqueza que supone recuperar el concepto de mito para entender la gerencia. Pues eso es una propuesta analítica interesante. El gerente como personaje mítico capaz de construir hegemonía y realidad. Me parece muy potente esto. Y de ahí no sé qué pertinencia habría de jalarlo con la idea de Walter Benjamin de que cada generación tiene una fuerza mesiánica que ayuda justamente a construir procesos civilizatorios y esta fuerza mesiánica, bueno, tiene un doble filo, ¿no? Pero nada más quería destacar esto porque me parece muy potente el uso de la figura de mito para entender al management, que usted lo colocó como el nuevo héroe gerencial, si no mal recuerdo, por ahí lo ponía. Héroe social. Héroe social. Entonces, héroes de la gestión, para ser preciso. Entonces, adelante, doctor Sarur. Bien, primero agradecer la paciencia. Efectivamente, lo que presento a ustedes hoy es resultado de tiempo, de haberle dedicado ya mucho tiempo a este tipo de estar hurgando. Lo que presenté a ustedes forma parte de una presentación que leí hasta la página 41. La presentación tiene 106 cuartillas, entonces es todavía más vasta. En algunas cosas suelo redundar. Me di cuenta ahorita que lo estaba leyendo. Y es una cosa que habría que afinar del texto, pero eso es así como autocrítica. Efectivamente, habría varias cosas que señalar. Dijeron ustedes hicieron varios comentarios, y respecto de los comentarios que hacen, las preguntas específicas, me van surgiendo una serie de comentarios. Efectivamente, el managerialismo creo que es hoy una forma esencialmente, uno de sus componentes es esencialmente como mecanismo de control. Como un mecanismo de control que hoy tiene su campo de disputa, lo había mencionado también anteriormente, en las cabezas de los sujetos.
Hoy para dotar al sistema de continuidad es fundamental, sí, el control, pero la violencia que en otro tiempo caracterizó inclusive a los modelos, a los modelos de dirección de organizaciones, se ha revelado como absolutamente disfuncional. Efectivamente, el gerencialismo va a elaborar al gerente en una forma de institución, y una forma de institución cuyo papel es armonizar en un entorno que específicamente no lo reconoce Drucker como confrontado, que tiene que ver con el asunto efectivamente que mencionaban anteriormente respecto del asunto y eso que se llama la lucha de clases, las clases y la lucha de clases, que creo no puede perderse de vista porque evidentemente el gerencialismo se construye dentro de un determinado orden que es definido por las relaciones sociales que se establecen al interior de la cooperación y en la cual está determinada a su vez por la forma en que los hombres se relacionan para producir, los hombres y las mujeres se relacionan para producir. Mencionaba el doctor algo que a mí me parece fundamental porque es algo que yo he encontrado en las elaboraciones que hacen muchos teóricos o autores respecto de la administración, y es que olvidan absolutamente el contexto. Y al hablar de contexto no me estoy refiriendo al contexto que, por ejemplo, elabora la teoría de sistemas, que tiene una serie de limitaciones y elabora una idea de contexto limitada, sino me estaría yo refiriendo básicamente a la estructura social que produce un determinado, en la que se produce y que produce un determinado fenómeno, y evidentemente recuperar a la historia. Y no me refiero a la historia como fechas del calendario o sujetos que hacen historia, cosas por el estilo, sino me refiero a la historia como proceso que es la que explica al fenómeno administrativo. La ciencia funcional efectivamente domina las elaboraciones que vienen desde la administración, y no podía ser de otra manera, porque evidentemente no van a elaborar sus posturas a partir del marxismo, porque la propuesta marxista tiene otro sentido que ni siquiera contempla el asunto de la gestión de organizaciones, específicamente de cómo hacer eficiente una organización, obvio, si no tiene otra dimensión. Yo creo que la ciencia funcional efectivamente respecto de sus propuestas ha venido variando en el tiempo, y las propuestas las podemos revisar en cómo se traducen en las elaboraciones de eso que se conoce como corrientes del pensamiento administrativo, que a su vez algunas se descomponen en tecnología propia de la administración. Y es por ello que hablaba yo de dos dimensiones, una la de la gestión, que es fundamentalmente axiológica, señalaba yo, y que tiene una naturaleza básicamente histórica, obvio, desde los planteamientos de la teoría funcional. Esto no aparece absolutamente nunca, porque tiene que ver, ahí sí yo creo que tiene sus limitaciones la teoría funcional, y las limitaciones son de carácter metodológico, y yo me he topado con ellas ya directamente y lo puedo señalar, documentar, como se diga. Yo creo que ¿qué va a pasar para que la humanidad permanezca viva? Yo creo que el modelo neoliberal está comenzando a mostrar ya signos de agotamiento que se traducen en una serie de situaciones que van a finalmente resultarle disfuncionales. El crecimiento enorme de la pobreza, las migraciones tremendas,
y de manera fundamental lo que está sucediendo con la naturaleza, el cambio climático y todo ese tipo de cosas que van a generar a su vez o están generando ya nuevas manifestaciones de problemática. Evidentemente el capitalismo se va a recomponer y se va a recomponer a partir de estas condiciones terribles. Y pensar que el capitalismo se va a recomponer a partir de estas condiciones terribles me lleva a pensar en el capitalismo de finales del siglo XIX, donde el capitalismo era de ocupar, de explotar niños. Hoy el neoliberalismo lo hace, y de formas probablemente que lleguen a incluir de nuevo la fuerza, la violencia física. Yo decía hace rato, doctor, que yo no soy muy optimista respecto del capitalismo. Yo creo que si las salidas fueran por el ámbito del capitalismo, siempre terminaríamos topándonos con el mismo problema. Y el mismo problema es que detrás de todo esto que vemos está la función del capital, que es generar plusvalía, y no solo generar plusvalor, sino generar un valor creciente permanentemente, lo cual ha llevado a que las confrontaciones entre los mismos capitalistas se estén volviendo cada vez más brutales. Sí, la humanidad no se va a quedar expectante a ver cómo se mueren. El fenómeno de lo que está sucediendo hoy en Palestina es brutal, es dramático. Ayer yo participé en la marcha que se hizo aquí en el centro de la Ciudad de México, y fue para mí descorazonador que lo que me sucedió en muchas otras ocasiones, que era encontrarme a gente de la UAM en la marcha, absolutamente nadie, lo cual me lleva a pensar que estamos francamente en una universidad de derecho. No pensarlo, podría casi afirmar, estamos en una universidad de derecha, no es nada de lo que fue la que yo conocí hace 50 años. Si los humanos no se van a quedar expectantes, yo creo que tanta brutalidad terrible como la que han tenido el Estado judío respecto a los palestinos tendrá que despertar al menos la ira, pero confrontar los poderes del capitalismo en el estado en que el capitalismo está hoy me parece. O sea, puede ser que el poderío estadounidense esté decreciendo, pero yo creo que el capitalismo goza de muy cabal salud, y está en China y está prácticamente en todo el mundo. En mis juventudes existía la utopía, efectivamente, la utopía del socialismo. Hoy verdaderamente no se ve ni por dónde. Me comentaba la doctora Susana, el funcionalismo funciona, sí, el funcionalismo funciona. Ha dado resultados, dio los resultados del capitalismo que yo llamo industrial, y ha dado los resultados que corresponden al capitalismo hoy neoliberal. Y los resultados, para los que quieren esos resultados, son resultados verdaderamente bárbaros. Nunca se habían producido tales volúmenes de riqueza como los que hoy le conocemos a ciertos sujetos, y como hoy ciertos sujetos concentran buena parte de la riqueza, y todo eso tiene que ver, sí, con distintos mecanismos, obvio, no es solo producción de la administración, sino tiene que ver con otros mecanismos, pero evidentemente esos mecanismos está ligada a la administración, pero no solo la administración, sino también la gestión, que efectivamente respecto de los valores que promueve la administración, respecto de los fundamentos que asume la administración, es que se puede elaborar la gestión justamente como ideología. ¿Qué tipo de administración?
necesitamos, híjole, pues ahí creo que ahora sí como quien dice, depende de qué tipo de qué tipo de organización hablemos, de en qué contexto estemos hablando. Porque, por ejemplo, la administración crítica que promovía el modelo original UAM hoy está prácticamente combatiendo patas arriba o como gato boca arriba, porque los espacios que las derechas han venido ganando, y este modelo de la felicidad que se promueve, por ejemplo, desde el consumo es felicidad, hoy todo es felicidad alrededor del consumo, ha llegado a la universidad, tristemente, digo yo. Los felices dirán que sería, me parece interesante lo que dice el doctor, trabajar al gerente como un mito, como una fuerza mesiánica, es un mito, es una fuerza, no sé si tanto mesiánica, pero es un mito producido que convierte en institución. Claro, claro. Bueno, agradecemos nuevamente la presencia y la participación del doctor Sarur y hacemos entrega de su constancia. Se entrega la presente constancia al doctor Antonio Elías Sarur Osorio por presentar la conferencia magistral La subjetividad bajo el análisis administrativo en el marco del primer coloquio internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, impartido de forma híbrida el día lunes 23 de octubre del 2023. Esta constancia está firmada por el jefe del Departamento de Administración, el doctor Alfredo Garibay. El doctor Antonio Saror, muchas felicidades y muchas gracias por tu Gracias, participación. doctores, gracias, todas. Bueno, concluimos la sesión.